Has de saber que yo gasto en zapatillas. Esta casería é La Corona, de Iboia. E somos del Concello de Ozón. E llamome Geli. En este tiempo de Pascua facemos les marañueles. Amasamos Jueves Santo e facemos Viernes Santo. Aquí en Iboia Baxo, yo la verdad que no peso nada. Lleven 2 docenas de huevos, 1 kilo de azúcar, levadura, bueno, o levadurina, tenemos echado levadurina también, anís, manteca, sal y limón. Bueno, y después la harina que lleve. Los marañueles de aquí no son como los de Yuanco, porque los de Yuanco son más aplastadas que los de aquí. Las de aquí salen un poco más subidines. A mí enseñóme mi abuela a hacer los marañueles. Y yo, para que la tradición no se pierda, ya enseñé a hacer los marañueles a la mi fía. Bueno, a mí no me salen igual, pero vamos camino de ello. Porque no quise mirar cómo... No, que vamos a mirar a ver cómo está. Eso mírase sobre la marcha. Pues si no te pega la mano... No, yo creo que parece que está bien, ¿eh? Sí. Porque hay veces que si te pega la mano, está muy pegañón, entonces tienes que amasarlo otro poco. Es muy pequeña, pero mira, estoy así. ¿Ves? Ven para acá. Déjame otro cuchillo. Echar un poco de farina abajo para que no nos pegue la pasta, porque si no pega la mesa. De mi abuela, esto, aquí antes había un forno aquí en casa y cocíanlo en forno. Ahora nosotros ya lo hacemos en la forna de la cocina o ahora mismo en un horno eléctrico que tenemos aquí. Pero en tiempos de mi abuela era en el forno. Antes, les marañueles eran mayores, porque se facían en forno. Y eran una cosa así redonda y encima metían como una bolina. Metían así. Claro, lo que pasa es que eran mucho mayores, claro. Así. Y así. Y esto metían al forno. Aquí tenemos aceite que lleva para untar las bandejas del forno para que no pegue la marañuela. ¿Vale? Antes echábamos harina, pero no quedaba igual. Entonces echamos aceite. Y aquí bátense los huevos, que estos huevos, bueno, son de casa. Y vanlos para pintar los marañuelos por arriba y para que ellos den color y un poco brillo. Después de tener esto van preparándose las bandejas. Primero untas el aceite, después métense los marañuelos con un poco de distancia porque ellos se engorden en el forno y después tíntase con el huevo. Ahora vamos a pintar lo que lleva la bandeja del aceite. Vamos a meterles así un poco separados porque engorden la forno. Así. Y ahora vamos a pintarles de huevo para que dé color y brillo.
Aquí faense les cosas por el tiempo. Cuando lle Pascua faense les marañueles y cuando ya entroxo faense les bollines y los fisuelos. Y una costumbre que tenemos aquí es intercambiarlo con las vecines. Por ejemplo, en Casa Maliva traennos les marañueles de ellos y nosotros llevamos les marañueles nuestros para allá. Y una costumbre de siempre, vamos. Bueno, estes ya están cocidas, la primera fornada ya está fecha. Ahora apetece probarles. Con un poco de cafetín, chocolate, lo que se quiera. Arriba galán y sube y ponte en el miradero, que a mí segura me tienes si otro no llega primero. Arriba galán, cara de cielo, arriba galán que por ti muero.